Ana Francisca Abarca de Bolea nace en Zaragoza en 1602 y muere en Casbas en 1686. Toda su vida está vinculada al territorio de Siétamo, de Casbas, ya que su familia, a la que pertenece pues, el gran prohombre aragonés, el conde de Aranda, tiene aquí sus posesiones. Gran parte de su vida transcurrió en el monasterio de Casbas, donde fue monja e incluso durante un periodo abadesa. Su afición a la literatura le llevó a tener relaciones con el Círculo de la Stanosa y publicó varias obras en castellano. En uno de los suyos libros en castellano, Vigilia y Octavario de San Juan Bautista, de 1679, aparecen justamente os tres textos en aragonés más importantes d'Ana Barca. Son tres poemas, dos d'ells tienen un tema referido a un Nadal, o l'albada al nacimiento y o baile pastoril al nacimiento, y vina un otro texto más dedicado a la procesión do Corpus celebrada en la ciudad de Zaragoza. As referencias da súa obra en aragonés la podemos buscar perfectamente en Góngora, justamente en as súas letrillas. De feito, Góngora también tiene poemas de Nadal, uno en portugués, un otro en afablados moriscos, y tiene también justamente un otro poema dedicado a la procesión do Corpus. Podemos decir que tiene la importancia que tiene también por la calidad literaria de su escasa producción en aragonés, porque bueno, es una autora que practica el culteranismo, un culteranismo bastante atenuado, bastante mitigado, como suele ocurrir con el resto de los escritores barrocos aragoneses del momento, y también porque ya muy tempranamente, en 1950, Manuel Alvar pues, publicó su obra justamente en aragonés. Ana Barca de Bolea, la abadesa que fació versos en aragonés, una muller do suyo tiempo. Medianoche era por filos, las 12 daba el reloj, cuando ha nacido en Belén un mozardet como un sol. En fin, nació en un pesebre como Yucas lo dició. No se enuye si le dicen que en las payas lo trobón. Entre un buey y entre una cembla, con muito goyo nació, aunque de ver tal suceso, diz que a Babú se espantó. El santo viejo Giuseppe contento estaba, por Dios. Adú cantes estío triste, porque no trobó mesón. Toz la claman buena noche, dirálo la colación, y lo tizón de Nadal, que ye nombrado tizón.